El ejercicio 5 de la tarea 1 de la unidad 4 de Excel incluye dos fases. En la primera se nos dan una serie de datos y tenemos que convertirlos en una tabla de Excel. Es decir, que tenemos que pasar unos datos como estos de aquí, que no tienen ningún tipo de formato, los tenemos que convertir en tabla de Excel. Cuidado. Cuando hablo de tabla de Excel no me refiero simplemente a ponerles este formato con la primera fila de este color, etcétera. No es solo una cuestión de formato. La tabla de Excel es una herramienta muy específica con unas características y os remito a los videotutoriales correspondientes para saber cómo se convierten unos datos en tabla de Excel. Por lo demás, muy sencillo. Y en la segunda fase os dice que una vez convertidos esos datos en tabla de Excel, lo que tenéis que hacer es 3 copias de esa misma hoja, donde tenemos la tabla de Excel, es decir, 3 copias, no tenemos que hacerlo en la misma hoja, sino que esa hoja se tiene que copiar 3 veces, en 3 hojas diferentes, y esas hojas se llaman filtros 1, filtros 2 y filtros 3. ¿Y qué tenemos que hacer en estas hojas? Pues tenemos que aplicar los criterios de ordenación y de filtrado que se nos piden o aplicar determinadas funciones para realizar determinadas operaciones con esos datos. En la hoja filtros 1 se nos pide ordenar los datos en función de 2 criterios diferentes. Cuidado, porque esto tendréis que consultar el video tutorial de ordenación de datos para saber cómo se hace. Es fácil ordenar los datos por un solo criterio, por un solo campo, pero por 2 criterios no es tan sencillo. Bueno, es decir, es muy sencillo cuando sabes hacerlo, pero hay que saber cómo hacerlo y eso se explica en el video tutorial. Y una vez ordenados, cuidado, se tiene que ordenar y después filtrar, no al revés, porque si filtras si filtras puedes creer que ya están ordenados los datos, posible, ¿vale? Y no tomarte la molestia de ordenarlos. No, tienen que estar ordenados y luego filtrados. Yo lo veré si habéis aplicado los criterios de ordenación correctamente. Y luego se trata de filtrar en función de 2 criterios. Los productos, mostrar solo los productos con un precio unitario superior a 25 euros, provistos o suministrados por este proveedor o por este proveedor, ¿de acuerdo? Por uno de los dos, es decir, aparecerán todos los de precio unitario superior a 25 euros cuyo proveedor sea o este, ¿de acuerdo? O Tokyo Traders o Pavlova. Muy bien. En la hoja filtros 2 nos dice que no es necesario ordenar los resultados, así que no nos preocupamos por eso, y se nos pide aplicar un filtro avanzado. Los filtros avanzados no se realizan como los filtros múltiples. Este es un filtro múltiple acumulativo, el de la hoja filtros 1, acumulativo, que se aplica sobre un campo y luego, con lo que nos ha dado, sobre otro campo. Pero este es diferente, es un filtro avanzado y el procedimiento es distinto. Una vez más os remito al vídeo tutorial correspondiente. Y lo que nos dice es que deberán mostrarse en la tabla de datos los productos de repostería, confectionery, aquí se traduce como repostería, o aquellos cuyo punto de pedido sea superior a 10 unidades. Es decir, no los productos de repostería cuyo punto de pedido sea superior a 10 unidades, que no hay ninguno, sino todos aquellos productos que sean de repostería o bien a que su punto de pedido sea superior a 10 unidades. Es un O, no es un I, ¿de acuerdo? Como en el caso de arriba. Bien, y en la hoja filtros 3 se nos pide usar 3 funciones que aparecen en los vídeos tutoriales que he puesto para esta unidad. En primer lugar, se nos pide mostrar una lista única de proveedores sin repeticiones, es decir, sobre el campo de proveedores veréis que cada proveedor está repetido, ¿de acuerdo? No sé si todos están repetidos, pero muchos de ellos sí. Pero lo que queremos es una lista que nos muestre cada proveedor una sola vez y además ordenados por orden alfabético. Si no recuerdo mal, creo que el orden es ascendente, no, descendente, es decir, descendente significa de la Z a la A. No quiere decir que haya ningún proveedor que empiece por Z, pero ya me entendéis. No de la A a la Z, sino de la Z a la A. Y todo esto se tiene que hacer
en una sola función, es decir, en realidad son dos funciones, pero una metida dentro de otra. La función únicos deberá estar anidada, que se dice, metida dentro de la función ordenar. Una vez más, esto se explica en el video tutorial correspondiente. Y en segundo lugar, se nos pide que a la derecha de la tabla de datos, aquí, por aquí, ¿vale? Se filtren los datos de esta tabla de manera que se muestren únicamente los productos cuyo precio unitario sea de 40 euros o superior, y además esos productos deberán estar ordenados por el criterio del punto de pedido en orden ascendente, de menor a mayor. Por tanto, aquí una vez más se tiene que meter una función filtrar dentro de otra función, que es la función ordenar, ¿vale? Y de nuevo os remito al video tutorial donde se explican el uso de estas funciones. Muy bien, entonces se trata de que en el video tutorial no os va a explicar cómo se hace esta actividad en concreto, pero os va a explicar cómo se utilizan estas funciones y vosotros tenéis que aplicarlo por analogía a este caso. Y bien, esto es lo que se nos pide en el ejercicio 5. Voy a hacer otro vídeo para el ejercicio 6. Hasta luego.